son medios de impugnación que debe de conocer el mismo órgano quien llegó a dictar la resolución. Se produce en una misma instancia. Son asuntos de mero trámite que no afecta al fondo del asunto, sino que su finalidad es que el órgano jurisdiccional llegue a corregir los errores que cometió para no afectar a las partes. Entre ellas podemos mencionar los remedios procesales, que son los siguientes: nulidad, revocatoria, reposición, ampliación y aclaración. Son los medios de impugnación que debe de conocer un órgano superior distinto al quien llegó a dictar la resolución. La finalidad de estos recursos procesales es que se modifiquen, revoquen o invaliden dicha resolución, que podemos mencionar que son los siguientes, que está el recurso de apelación y el recurso de casación. Daré a conocer el primer remedio procesal, que es el de aclaración. Se refiere a que los tribunales, una vez dictada la sentencia, lleguen a aclarar algún concepto obscuro, ambiguo o contradictorio, que podrán pedir que se lleguen a aclarar por alguna de las partes, para llegar a salvar las omisiones de una resolución o ratificar los errores. El segundo remedio procesal es el de ampliación, que su finalidad es ampliar las resoluciones o sentencias emitidas por los juzgados o tribunales cuando no hayan resuelto algún punto específico solicitado por alguna de las partes. Estos dos remedios, aclaración y ampliación, tienen el mismo plazo, tanto para la interposición, que es dentro de las 48 horas, y la audiencia que se dará a la otra parte dentro de los 2 días, y la resolución que se dictará en el momento. Es el órgano quien llega a conocer y resolver, es el mismo órgano quien dictó la sentencia, y nos podemos fundamentar en el artículo 596 y 597 del Código Procesal Civil y Mercantil. El tercer remedio tenemos el de revocatoria, que se refiere a que es el encargado de subsanar los agravios que se presentaron en la sentencia, ya que tiene por objeto corregir en todo o en parte el pronunciamiento que se consideró injusto. Este remedio llega a proceder contra los decretos que se dicten para la tramitación del proceso y son revocables de oficio por el juez que los dictó. Deberá de interponerse este remedio dentro de las 24 horas siguientes de la notificación, y su contestación será dentro de las 24 horas y la sentencia se dictará dentro de las 24 horas siguientes. Lo llegará a resolver el mismo órgano quien dictó la sentencia, y nos podemos fundamentar en el artículo 598 y 599 del Código Procesal Civil y Mercantil. Como remedio procesal podemos mencionar al de reposición, que se refiere a que busca que el juzgador quien dictó la sentencia pueda evaluar las inconsistencias y con base a eso revoque o reforme su resolución. Lo solicita una de las partes involucradas al órgano jurisdiccional quien llegó a dictar dicha resolución, y llega a proceder contra los autos originados de la sala y contra las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que infrinjan el procedimiento cuando no se haya dictado sentencia. Se deberá de interponer dentro de las 24 horas siguientes de la última notificación. Se dará la audiencia a la parte contraria por 2 días, y con su contestación o sin ella se resolverá dentro de los 3 días siguientes, que es la sentencia. El órgano quien llega a conocer, el mismo órgano quien dictó la sentencia, quien es el competente, y nos podemos fundamentar en el artículo 600 y 601 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los recursos de nulidad, pues este recurso va a ir en contra de resoluciones o procedimientos que infrinjan la ley o cuando no sean procedentes de recursos de apelación o de casación. Se va a interponer ante un juez o tribunal que haya dictado la resolución o que haya infringido el procedimiento, pues este se va a tramitar como un incidente, y el auto que lo va a resolver pues va a ser apelable ante la sala respectiva. En su dado caso ante la Corte Suprema de Justicia, 3 días según el artículo 614 del Código Procesal Civil y Mercantil. Existe nulidad por procedimiento según el artículo 616 y por la resolución conforme el artículo 617 del mismo Código Procesal Civil y Mercantil.
En este va a existir una audiencia. Esa audiencia va a ser señalada por 2 días, según el artículo 138 de la ley del organismo judicial. Va a haber una prueba o una audiencia de pruebas durante periodo de 8 días, según el artículo 139. Se va a resolver en 3 días, según el artículo 140 de la ley del organismo judicial. Pues la nulidad tenemos que tener en cuenta que podrá interponerse por actos o por aquellos procedimientos los cuales van a ser realizados antes o después de dictar la sentencia. En el primer caso se va a interponer antes del señalamiento del día de la vista. Existe también la nulidad de vicio del procedimiento. En ellas van a ser las actuaciones que van a responder desde que se incurrió en la nulidad. Y la nulidad también o nulidad de resolución, pues esta va a ser la violación mera de la ley o violación de la ley que va a declarar la nulidad de la resolución. El tribunal va a dictar la que corresponda según la ley. La nulidad de las sentencias o de los autos sujetos de apelación o del recurso de casación, pues va a hacer valer los límites y aquellas reglas propias. Si el tribunal de apelación va a declarar la nulidad de sentencia, pues también va a resolver sobre el fondo del litigio. No obstante, se va a aplicar la sentencia si carece de firma del juez competente. En cuanto al recurso de apelación, salvo caso contrario, solo van a ser apelables, nos estipula el Código Procesal Civil y Mercantil, aquellos autos que van a resolver excepciones previas que le pongan fin al proceso y aquellas sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así también como los autos que pongan fin a las incidencias, siempre y cuando se tramiten en cuerda separada. Las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de jurisdicción voluntaria también van a ser apelables. Estas se van a interponer dentro de los 3 días siguientes, lo cual va a ser por escrito también, esto de conformidad con el artículo 612 del Código Procesal Civil y Mercantil. La apelación se va a considerar como desfavorable y como recurrente, ya que expresamente va a ser impugnada salvo caso contrario. Esto lo estipula el artículo 603 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los efectos de interponerla. Desde que se interpone queda limitada la jurisdicción del juez a conceder o a conocer o denegar de alzar para seguir conociendo como juez. En primera van a bastar las incidencias que se tramitan por piezas separadas, de forma antes de admitirse la apelación, y como segundo aquellos bienes que van a ser embargados de su conservación y de su custodia, venta, así como si se hubiera algún peligro de pérdida o de deterioro de providencias cautelares. También van a ser en cuanto al periodo de la elevación de autos, al admitirse apelables ante el juez previa notificación a las partes. Esta va a ser enviada ante autos originarios o al juez superior con hoja de remisión. Para la audiencia, el tribunal de segunda instancia va a señalar los 6 días en su caso de sentencia y van a ser 3 días cuando se traten de los demás casos. Esto de conformidad con el artículo 606 del Código Procesal Civil y Mercantil. Para la etapa de la vista van a ser 15 días de conformidad con el artículo 610 del Código Procesal Civil y Mercantil y según el artículo 142 de la Ley del Organismo Judicial. En cuanto a la etapa de auto para mejor fallar, serán 15 días de conformidad con el artículo 197 y 610 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este va a resolver 15 días de conformidad con el artículo 610 y 142 al 143 de la Ley del Organismo Judicial. En lo resuelto se va a certificar lo conducente o se le va a certificar al secretario del tribunal luego lo que remita en autos para el juzgado de su origen. En cuanto al curso de hecho, este curso va a ser planteado cuando el juez inferior haya denegado el recurso de apelación, en el cual el agraviado pueda ocurrir de hecho al superior. Este se va a interponer en 3 días de notificado o de la denegatoria de la audiencia, pidiendo que se conceda el recurso de conformidad con el artículo 611 del Código Procesal Civil y Mercantil. Asimismo, pues va a haber un tribunal superior, el cual va a remitir en original el recurso al juez inferior para que éste informe durante 24 horas y va a ser así declarado si es o no apelable la providencia en que se denegó la apelación en esto de conformidad con el artículo 612 del Código Procesal Civil y Mercantil.
También nos estipulan de que solo cuando el tribunal estime indispensable se podrá pedir en original los autos y se va a proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y en el segundo caso, pues si se declara sin lugar el ocurso, se va a archivar las diligencias con una multa al recurrente de 25 quetzales. En cuanto al recurso de casación, pues acá los interesados, o ya sea los representantes legales también, van a tener aquel derecho de interponerlo, ya sea ante la Corte Suprema de Justicia, y va a ser por escrito, y se le va a entregar al tribunal que haya dictado esa resolución recurrida ante la Corte Suprema de Justicia, que es a la que se le interpone. En cuanto a los requisitos, tenemos que tener en claro lo que establece el artículo 619 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este recurso va a proceder en contra de sentencias o autos que sean definitivos en segunda instancia, no consentidos expresamente ante las partes que terminen un juicio ordinario o de mayor cuantía. Esto va a proceder por motivos de fondo y de forma, según lo dispuesto en el artículo 620 del Código Procesal Civil. Se va a interponer durante 15 días contados de la misma notificación o de la última notificación, de la resolución respectiva. Esto según lo dispuesto en el artículo 626 del Código Procesal Civil y Mercantil. En cuanto a la etapa de la vista, en esta etapa son 15 días, según lo dispuesto en el artículo 628 del Código Procesal Civil y Mercantil y 142 de la Ley del Organismo Judicial. Esta se va a resolver en 15 días de conformidad con lo regulado en el artículo 142 y 149 de la Ley del Organismo Judicial. No se va a proponer ninguna prueba ni se va a tramitar más incidentes que los que se hayan remitido, como lo es la recusación, la excusa, el impedimento de desistimiento o puede ser en su caso también la aclaración y la ampliación. Esto según el artículo 629 del Código Procesal Civil y Mercantil. También tenemos que tener en claro que contra las sentencias de casación van a proceder los recursos de aclaración y de ampliación, pero los magistrados que las dicten serán responsables de su arreglo según la ley. Esto lo regula el artículo 634 del Código Procesal Civil y Mercantil. Concurrida la tramitación del recurso, pues se van a enviar los autos de certificación y se le va a certificar lo que se haya procedido ante la Corte Suprema de Justicia. Los fallos de la casación pues se van a dar a conocer en la publicación oficial de los tribunales correspondientes. Muchas gracias por su atención.